¿Qué podemos aprender de Pablo y de cómo aplica los valores cristianos a la sociedad en la que él vivía y cómo podemos aplicarlos a la sociedad en la que hoy vivimos? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Como siempre, y para aquellos que ya conocen, este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y estamos en la lección número 11 para el 9 de septiembre del año 2023. Y el título de la lección es Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Esta semana pues vamos a estar abordando una temática que para el tiempo de Pablo era bastante controversial, era una temática que sin duda alguna pues causaba algunas incomodidades incluso para la gente en el tiempo de Pablo, y que igual hoy en día por la sociedad en la que vivimos también de cierta manera, porque hay que reconocerlo, hay que decirlo, no es algo la desigualdad entre ya sea entre los propios seres humanos como personas libres, pero también la desigualdad en el caso de lo que es pues el trabajo, e incluso hay que reconocerlo, ese grado todavía que hay de aprovechamiento, de sobreexplotación hacia personas que trabajan o incluso pues esa esclavitud que tal vez en muchas ocasiones de alguna u otra manera, pero que sigue presente en nuestra sociedad, pues sigue siendo una temática que en este caso sigue causando cierta incomodidad en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y yo creo que la lección de esta semana es una lección que era revolucionaria para aquella época y que hoy en día todavía sigue siendo revolucionaria para la sociedad en la que vivimos. Y es que esta semana vamos a ver algunos consejos de cómo Dios espera que podamos nosotros vivir como sociedad. Y creo que es importante también abordar este punto. Y el versículo para memorizar se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 9, y dice allí la palabra de Dios: y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo, y no hace acepción de personas. Es un versículo que vamos a abordar durante la lección de esta semana. Básicamente esta semana se van a ver 9 versículos. Vamos a analizar Efesios capítulo 6 del versículo 1 hasta el versículo 9. Y bueno, ¿qué te parece si entramos entonces a la primera parte de nuestro estudio? La parte del día domingo, que lleva como subtítulo Consejos para los hijos. Pablo sigue abordando, o más bien es la continuidad de esa consejería que Pablo hace hacia ciertos públicos en particular, en este caso que estaban allí en la iglesia de Éfeso. Y allí, en este caso, Pablo continúa dando su consejería, pero ahora enfocado a la relación entre un padre y un hijo. Y escucha lo que dice allí Efesios capítulo 6 versículos 1 al 3, porque Pablo inicia hablando en este caso para los hijos. Dice el versículo 6 del 1 al 3: hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, hay que poner en contexto este versículo. Y es que en aquella época la iglesia de Éfeso no existía como una iglesia como tal. O sea, no estamos, cuando hablamos acerca de la iglesia de Éfeso,
no estamos hablando de un templo donde la iglesia se reunía y allí adoraban a Dios, sino que se está refiriendo en este caso a los hogares iglesia. Es decir, que en muchos hogares de muchos cristianos estaba allí presente un grupo de hermanos que conformaban la iglesia. Y creo que esto es interesante porque eso quiere decir que entre la audiencia que estaba allí escuchando la carta de Pablo, entre la audiencia que estaba allí como ese punto focal al que Pablo dirige su carta, pues se encontraban matrimonios, se encontraban hijos, se encontraban padres, se encontraba un público bastante variado. Y allí entonces Pablo decide abordar este consejo a aquellos hijos. Y es que creo que es muy importante, y yo creo, al menos yo así lo pienso y siempre lo he expresado de esa manera. Realmente creo que una persona nunca deja de ser hijo. Un hijo nunca deja realmente de ser un hijo, y un padre tampoco nunca deja de ser padre. Creo que aunque los hijos crecen, aunque los hijos forman su hogar, aunque los padres envejecen también, creo que al final de cuentas realmente en este caso nunca dejamos esa parte. Incluso en una ocasión yo platicaba con una persona muy cercana a mí y que acaba de perder a su padre, y yo le hacía esa pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Yo le preguntaba, incluso, ¿extrañas a tu padre? Y yo recuerdo que él me dijo, que esa persona me respondió, realmente un padre nunca deja de ser padre, y un hijo nunca deja de ser un hijo, y siempre vamos a tener la necesidad de tener a nuestro padre cerca. Y yo creo que eso es algo importante, y por eso Pablo entonces aborda este punto y le dice entonces a los hijos: hijos, obedeced al Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Pablo invita a aquellos jóvenes, a aquellos hijos, a aquellas personas que estaban allí entre su público, porque te digo, en ese grupo de personas no solamente habían hijos pequeños o adolescentes o jóvenes, también habían tal vez hijos que ya eran mayores, y también estaban sus padres allí entre el grupo de personas, de oidores que estaban allí en ese momento escuchando la carta de Pablo. Y por eso cuando Pablo dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo, se está refiriendo a que en este caso creo que no importa la edad que tengas, no importa realmente si incluso tú ya tienes tus propios hijos, pero creo que es importante escuchar y seguir este consejo, porque dice allí el apóstol Pablo, pero antes de leer o de retomar el versículo 2, hay una cita de Elena G. de White que la verdad me gustó mucho, y está en el libro El Hogar Cristiano, en la página 252, y ella dice lo siguiente: el mandato de Pablo de obedecer no es absoluto. Cuando las órdenes de los padres contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. Mira, a veces, como dice aquí el versículo, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hay muchos padres que abusan de esa cuestión, y hay muchos hijos que entonces colocan o sacrifican sus principios con tal de obedecer las órdenes o las enseñanzas de sus padres, cuando en ocasiones esos principios, esos valores van incluso en contra de la propia voluntad de Dios. El consejo que nos da Elena G. de White es que, como dice el libro de Hechos, como dijeron Pedro, Juan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y creo que esto es importante, no porque Pablo dice que deben obedecer a los padres en todo, debemos hacerlo ciegamente, e incluso a pesar de que se estén equivocando. No debe ser así. Creo que es importante también como padres saber reconocer cuando tú estás cometiendo un error, cuando lo que estás haciendo sabes que no es correcto. Pero mira, ¿por qué es importante obedecer a los padres? Por lo que menciona el versículo 2 y 3, dice el texto bíblico: honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, creo que esto es algo que se asemeja, o más bien es un texto que está basado en lo que menciona el quinto mandamiento, ¿verdad? En el quinto mandamiento Dios le dice al pueblo de Israel: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y este mandamiento es importante porque, mira, como dice aquí el apóstol Pablo, es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que si obedecemos, que si acatamos esta instrucción, entonces vamos a poder, dice allí el versículo, tener larga vida sobre la tierra. Y mira, el respeto por los padres, por imperfectos que estos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Y es que esto nos hace preguntarnos entonces, ¿qué beneficios trae el obedecer y honrar a nuestros padres? ¿Qué beneficio trae esto a nuestra vida como hijos? Yo creo que trae muchos beneficios. Me pongo a pensar tal vez en algunos. Sería en este caso el hecho de que cuando yo obedezco a mi padre me puedo evitar muchos dolores de cabeza, puedo evitar sufrir algunas consecuencias, ¿no? Que realmente los padres siempre lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Y cuando a veces los padres nos dicen: mira, hijo, esto te conviene, esto es correcto, yo cometí este error, tú no lo cometas, y si nosotros obedecemos, entonces podemos evitarnos mucho sufrimiento, mucho dolor. Y creo que al final de cuentas eso va a hacer que nuestra vida sea próspera, que nuestra vida sea de bendición y que podamos disfrutar de una vida agradable y buena delante de Dios. Entonces, el consejo que Pablo nos da es justamente ese, ¿no? Obedecer en este caso a nuestros padres. Ahora, continuamos con la parte del día lunes que lleva como subtítulo Consejos para los padres. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Ya leíamos del 1 al 3, ahora vamos hasta el verso 4. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es un versículo, la verdad que muy interesante, porque Pablo inicia diciendo que los padres no deben provocar a ira a vuestros hijos. Pero ¿por qué no? ¿Qué motivación? ¿Cuál es qué es aquella razón por la cual Pablo aconseja esto? Mira, vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice allí el texto bíblico: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mira, es importante esto, porque tal vez algún hijo pueda decir entonces, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es que en este caso, pues, tú no debes decirme qué hacer, no debes hablarme así, no debes corregirme de esta manera, etcétera, etcétera. Pero lo que Pablo realmente está queriendo dar a entender, de acuerdo nuevamente al contexto en el que se desarrolla la carta de Pablo, es que en este caso, en el tiempo de Pablo, los padres tenían poder total, control total sobre sus hijos. Y más allá de considerarles, en este caso, como parte del hogar, o en este caso, más allá de considerárseles como seres humanos, como personas con libertad, con derecho, se les consideraba más como una propiedad de los padres. Y entonces los padres podían hacer con sus hijos básicamente lo que ellos quisieran, infligirle castigos de cualquier índole, incluso hasta provocarles la muerte y muchas cosas que eran pues lamentables, que eran muy tristes y que pues formaba parte de lo que era la cultura en aquella época. Y por eso Pablo dice entonces: no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque a veces en muchas ocasiones los padres abusan de su autoridad y simplemente por el hecho de ser padres, de estar allí en esa posición, llegan a causar
situaciones, traumas, llegan a causar muchas cuestiones que son dolorosas, que son tristes en la vida de un hijo. Y por eso el consejo de Pablo es que no deben provocar a ira a los hijos, sino deben ser tratados en este caso como personas, como individuos, como seres humanos. Y a mí me gusta mucho porque en la última parte del verso 3 hay por lo menos tres palabras que son bastante interesantes. En este caso dice Pablo, no hagas esto, pero tal vez la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Y la respuesta la da mismo allí el apóstol Pablo en la última parte del verso 3. Él dice, sino criadlos. Mira, para entender hay que comprender muy bien cuál es el significado de estas palabras. En primer lugar, criar quiere decir en este caso nutrir y alimentar. Pablo dice que los hijos deben ser nutridos, deben ser alimentados. Pero, ¿nutridos y alimentados en qué? Mira, dice allí, en disciplina. La palabra disciplina también se puede entender como una educación basada en la corrección, en la pedagogía. Es una disciplina sabia, amorosa, congruente, suave, pero sin menguar en la firmeza y carácter de los padres. Dice Pablo que deben ser criados en una educación basada en la corrección, en una educación que sea sabia, que enseñe realmente lecciones, que sea amorosa, que sea congruente, que sea suave, pero sin dejar a un lado lo que es la firmeza. Es decir, que no porque Pablo dice que no deben ser provocados a ir a los hijos, yo no te puedo amonestar, yo no puedo en este caso hablarte con firmeza. No es lo que Pablo está queriendo decir, pero también abajo viene una palabra o una expresión, dice allí amonestación del Señor. En este caso quiere decir poner o colocar y fijar en la mente las verdades del Señor y su palabra. Mira, Pablo dice, no provoques a ira a vuestros hijos, pero entonces hay que criarlos, hay que nutrirlos, en este caso en una disciplina que sea amorosa, en una disciplina que sea firme, en una disciplina que sea correctiva, pero también colocando sobre la mente de cada hijo las enseñanzas de la palabra de Dios. Ese es básicamente el consejo que Pablo presenta entonces para los padres. Y creo que es importante porque es el modelo de educación que Dios quiere imprimir en el hogar de cada uno de nosotros. Es el modelo que realmente Dios desea que cada padre pueda reproducir en la educación de su hijo. Ahora, vamos a continuar con la siguiente parte del estudio y vamos entonces a la parte del día martes que lleva como subtítulo la esclavitud en las escrituras y la historia. Y vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9, y dice allí la palabra de Dios. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Mira, no vamos a abordar todos los versículos en esta misma lección, que por cierto cabe mencionar que a partir del día martes hasta lo que es el día miércoles y jueves, pues Pablo o nos vamos a estar enfocando en esta cuestión acerca de la relación entre, en este caso, lo que existía en aquella época, entre un amo, un señor y su siervo, o en su defecto, su esclavo, ¿no? Y mira, vamos a entender en primer lugar cómo era la esclavitud en el mundo grecorromano.
En aquella época la esclavitud podía diferir mucho dependiendo de cuál era el estatus de el amo, del señor que compraba o que tenía un esclavo. Si estamos hablando en un grupo, en este caso urbanizado, en un grupo doméstico, pues estamos hablando que ese siervo, que ese esclavo, pues tenía tal vez la libertad de poder estudiar, de poder llegar a desempeñar un trabajo que fuera honrado, que fuera bueno, que fuera bastante productivo, e incluso pues algunos de ellos podían llegar a tener o a gozar de su libertad. Pero si estamos hablando de una situación de esclavitud en una zona rural, pues está hablando que normalmente eran personas que hacían trabajos forzados, eran personas que pues no tenían básicamente ningún derecho y que incluso sus amos tenían básicamente cualquier derecho sobre ellos, sin importar si eso atentaba incluso contra su propia vida. Ellos podían hacer de sus trabajadores lo que ellos quisieran, ¿no? Y en esa situación, en ese contexto, es que vemos entonces cómo Pablo aborda esta temática. Y mira, la verdad es que es bastante interesante porque realmente no vemos a Pablo como un luchador social. No vemos a Pablo presentando un mensaje donde llama a liberarse o donde llama a que los amos liberen a sus siervos. No, Pablo no está haciendo esa invitación o ese llamado, sino que Pablo está aparentemente presentando en este caso esa cuestión de que el modelo debe continuar igual, de que pues tú eres un esclavo y tienes que servir a tu señor. Pero si uno analiza, si uno se mete de lleno a la consejería que Pablo da y ve cuáles son los consejos que Pablo presenta tanto a los siervos como a los señores como a los amos, nos vamos a dar cuenta que era un mensaje bastante revolucionario, era un mensaje que era bastante llamativo para aquella época. Y ponte a pensar en esto, imagínate, allí estaban los amos, ahí estaban los siervos, escuchando también el mensaje que Pablo estaba presentando y de pronto escuchar cómo los siervos debían ser tratados y luego más adelante cómo los amos también deben, en este caso, cómo los siervos, perdón, deben servir a sus amos y cómo los amos deben entonces tratar a sus siervos. Creo que eso debió haber sido un pum bastante grande para Pablo y para la gente de su época. Sin embargo, vemos que realmente Pablo no está haciendo mención que la línea debe seguir igual y que nada va a cambiar, sino que de alguna u otra manera lo que Pablo aconseja de manera tal vez más discreta, de una manera pacífica incluso, muestra entonces ese cambio, esa transformación para la sociedad en la que se vivía en aquella época. Y es que yo creo que es aquí donde nosotros tenemos que entender que cuando uno se entrega a Cristo, cuando uno conoce a Cristo, es allí cuando nuestra vida cambia. Y creo que es importante verdaderamente comprender este punto. Tú no puedes seguir viviendo una vida igual. Creo que la vida del ser humano realmente es transformada cuando nosotros conocemos y entregamos realmente nuestro corazón a Cristo. Por eso, cuando Pablo presenta estos consejos, creo que es lógico y verdaderamente fácil de entender que lo que Pablo está apelando es que, bueno, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y algún día, tarde o temprano, la esclavitud, el trabajo forzado va a tener un final, va a concluir. Porque es allí entonces cuando se va a mostrar que verdaderamente somos cristianos, cuando hacemos esos cambios en nuestra vida, cuando dejamos la manera de vivir pasada y entonces vemos lo que realmente Dios espera
de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a continuar con la parte del día miércoles, que básicamente es la continuación de lo que Pablo presenta, y el subtítulo es Esclavos de Cristo. Y vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos nuevamente del 5, pero ahora hasta el versículo 8. Y dice allí el texto bíblico: Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo está presentando este concepto, está redefiniendo, por así decirlo, lo que es el concepto del trabajo, del trabajo entre un siervo y su amo. Y mira, ¿qué es lo que Pablo presenta? En primer lugar, Pablo le resta importancia a los amos, a los señores, haciéndolos llamar en este caso como amos terrenales, mostrando que existe verdaderamente, o que, vamos a decirlo así, el único amo que tiene verdaderamente facultad sobre nuestra vida es Dios. Y allí es donde entonces Pablo hace esta reestructuración de este concepto. Tú eres simplemente una persona que goza de los servicios de otra, pero en este caso todos servimos a un Señor, a un Dios, a un amo en nuestra vida, que en este caso pues debiera ser nuestro Dios. Pero no es lo único que Pablo presenta, también dice allí que se debe servir con respeto y temblor, con un corazón sincero, como si fuera en este caso nuestro servicio a Dios. No, pero aquí cabe mencionar algo, no quiere decir que en este caso Dios está por encima que en este caso, el ser humano está por encima de Dios. No, sino que el ejemplo de servicio debe ser en este caso sirviendo a las personas, sabiendo que podemos de esta manera estar sirviendo también a nuestro Dios. Y creo que es importante comprender este punto. También Pablo presenta en este caso que los esclavos que eran cristianos deben ofrecer un servicio que sea genuino, con este caso, con amor hacia sus amos, hacia sus señores. Y creo que es importante también este punto, ¿no? El hecho de que, bueno, porque imagínate, después de tanto tiempo de sufrimiento, de una vida tal vez terrible, alguno pudiera estar albergando sentimientos de rencor, sentimientos de querer dañar, en este caso, la integridad de otra persona. Pero vemos allí que Pablo dice, bueno, no, deben ser tratados como en este caso, con un corazón sincero, con un corazón amable, en este caso no buscando agradar tanto a los hombres, sino más bien buscando agradar a Dios. Y creo que ese es entonces el argumento de Pablo, ¿no? Ver que nuestro servicio puede también ser utilizado como un servicio para Dios, porque tal vez imagínate, ponte a pensar en aquella persona que estaba como siervo y que a través de esa forma el evangelio podía ser dado a conocer a su amo. Eso era algo realmente bueno, realmente maravilloso. El hecho de que era tal vez una manera como se podía alcanzar a esas personas. Y creo que es importante, ¿no? Ver esto desde este punto de vista. Hoy en día, aunque hay que reconocer que esa situación de esclavitud en muchos países, en muchos lugares, incluso tal vez aquí en México, sigue presente tristemente, porque muchas personas pues son abusadas, muchas personas pues sufren trabajo tal vez forzado, y otras personas tal vez en este caso pues sufren explotación laboral, etcétera, etcétera, y que son modos de esclavitud en los cuales nuestra sociedad hoy en día está embargada. Creo que es importante que nosotros como cristianos pues bien, no abusemos de nuestra autoridad
o en su defecto si tenemos en este caso alguien a quien nosotros le servimos, trabajamos para esa persona, pues que podamos hacerlo tomando esto como principios fundamentales para nuestra vida, para nuestro trabajo, para nuestro servicio a otras personas. Ahora, continuemos en la última parte de nuestro estudio. Amos que son esclavos. Y vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 9. Dice allí el texto bíblico. Ahora Pablo se dirige a los amos, a los señores, dice allí, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ya te decía hace unos momentos que la situación de una persona que estaba en la situación, valga la redundancia, de estar como siervo, era no siempre tan favorable. En ocasiones, pues, incluso se realizaban actos que atentaban contra la vida de estos siervos, eran maltratados, eran golpeados, eran tratados de una manera poco humana. Y por eso Pablo ahora les habla a los amos que son cristianos y les dice en primer lugar, haced con ellos lo mismo. ¿A qué se refiere con lo mismo? A ser tratados en este caso, a ser incluso, me atrevo a decir, servidos, a ser incluso vistos como personas a las cuales también se les puede dar a conocer a Cristo a través del trato que se les da. Y dice allí más abajo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Pablo presenta en este caso a Dios como el Señor de tanto aquellas personas que eran libres como aquellas personas que estaban en situación de esclavitud. Y los presenta en la última línea diciendo que no hay acepción de personas. Es decir, colocando al siervo, colocando al amo, al Señor a la misma par, a la misma altura. Y qué importante es ser conscientes de eso hoy en día. Porque mira, realmente hoy en día existe mucha desigualdad. Vivimos en una sociedad que realmente es muy desigual y que incluso se aprovecha de las necesidades, se aprovecha de las personas que están en una situación con desventaja. Y por eso creo que es importante lo que Pablo aborda en esta lección. Es importante porque, mira, son conceptos que, vuelvo a repetir, eran revolucionarios. Y creo que hoy en día vivimos en una sociedad que, si bien es cierto vive en desventaja, también es cierto que aparentemente lucha por un respeto, lucha buscando en este caso la justicia pues humanitaria, la justicia social. Vivimos en una sociedad que incluso me atrevo a decir tiene hambre de justicia social. Y a veces pareciera ser que la Biblia presenta conceptos anticuados, conceptos viejos, conceptos que incluso van en contra de los principios de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Pero cuando uno los analiza, cuando uno ve el contexto de la situación en la que vivían en aquella época, uno comprende que son principios que hoy en día la sociedad busca con hambre, pero que en la Biblia ya han sido escritos y ya han sido dados a nosotros como seres humanos. Y creo que cuando el ser humano comprende eso, comprende que la Biblia nos presenta principios que en nuestros días siguen teniendo valor, siguen teniendo importancia, es allí cuando logramos entonces alcanzar la verdadera justicia social. Y creo que es importante esto, porque mira, son conceptos que pueden cambiar nuestro mundo. Son conceptos que pueden ser de bendición para más de alguno de nosotros. Y por eso la importancia, ¿no?, de realmente ser conscientes de esto y de vivir justamente el Evangelio como Dios espera que lo hagamos. Y que si por alguna razón hemos sobrepasado a alguna persona, hemos tal vez actuado de manera incorrecta, ya sea hacia nuestro amo o hacia aquellas personas
hacia nuestros patrones o aquellas personas que trabajan para nosotros, o hacia nuestros padres o hacia los hijos. Entonces que podamos verdaderamente hacer lo correcto y así poder entonces dirigir la sociedad hacia ese punto al cual Dios quiere llevarnos. Y ahora pues quiero invitarte para concluir la lección inclinando nuestro rostro y buscando a Dios por medio de una oración. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. En esta hora, Señor, queremos darte gracias por permitirnos repasar la lección de esta semana, una lección donde tú nos invitas, Padre, a poder cambiar nuestra vida y cambiar también de esa forma la sociedad en la que vivimos. Permite que podamos ser verdaderos cristianos, que podamos tratar a las personas que nos rodean de la misma manera como nos gustaría ser tratados. Y de esa forma, Señor, poder presentar entonces ese mensaje de salvación a aquellas personas que no te conocen. Nos queremos colocar en tus manos en esta hora y te lo suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.